Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito de Una Noche con el Padrino. Y el día de hoy estoy muy contento porque pues es una entrevista que yo ya tenía programada desde hace tiempo. No para ustedes, esta es más para mí, pero creo que la van a disfrutar mucho porque la persona que traigo aquí es una persona que representa mucho en mi vida y en una etapa también muy importante de mi vida. Él es el jefe de, bueno, fue jefe de carrera en mi escuela, en la ESCA Santo Tomás, en la carrera de negocios internacionales. Y él es el profesor Ricardo Briceño. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? No, pues bien contento de que me haya aceptado la entrevista. La verdad, no tengo palabras para agradecerle. Un poco apurados con todo este tema. La verdad es que tú sabes que salimos del trabajo, regresamos y de aquí a la ESCA, pero la verdad es que dentro de lo que podemos apoyar, cuenta con nosotros. No, sí, yo me acuerdo mucho que siempre usted ha sido un profesor bien ocupado, de que cuando uno quería estar con usted así de platicar o de tomar una asesoría o algo, era de, pues caminando del salón a la salida, ¿no? Porque usted ya se estaba yendo a trabajar, o sea, sí era su tiempo Regular. muy limitado, Era ¿no? lo Sí, regular. sí, los alumnos iban y lo cazaban, así. Y creo que sigue pasando. La verdad es que ahorita llego a las 8 de la noche, pero la verdad es que salgo de la oficina, que estamos aquí muy cerca, a las 7, 6, y la verdad es que luego el tráfico te complica un poco, pero sí, trato de estar de 8 a 10 en la escuela. ¿Sigue sobre la misma carrera o...? La misma, nunca ¿Sí? he cambiado. ¿Y sigue el mismo horario en vespertino? Siempre voy a estar en la tarde porque no hay turno matutino. Ajá, ¿por qué nunca...? Sí existía el turno matutino cuando inició la carrera, pero por alguna situación se eliminó el turno matutino y solo quedó el turno vespertino. Pero creo que es mejor porque todos los chicos que quieren practicar, estudiar y estar trabajando, que me parece que la clave del alumnado que quiere sobresalir es el que va y trabaja. En cualquier cuestión que tenga que hacer, como tú lo hiciste, como muchos otros lo están haciendo, pero creo que ese punto es muy esencial, donde el alumno tiene que aprender afuera, porque realmente lo que aprendes dentro de la escuela, y tú no vas a dejar mentir, es como el 6% de lo que aplicas ya en la vida real. Entonces, creo que está muy bien que sea en la tarde. Que de hecho, ahorita, o sea, siento que vamos a desmenuzar muchas cosas, pero tocó un tema muy importante, ¿no? De que realmente vamos a la escuela con la ideología de que vamos a aprender para salir al mercado laboral y ser exitosos y lograr nuestro objetivo de vida, pero te das cuenta que todavía tienes que aprender muchas cosas, incluso después de haber terminado una carrera, ¿no? No, de hecho, creo que el gran reto es, una vez que sales, ¿qué puedes demostrar? Y si bien o mal tomas las bases dentro de la carrera, realmente la falta de actualización, la falta de programas, la falta de varios puntos, creo que no van muy vinculados con la parte hacia afuera. Y eso aparte de que todavía algunos docentes tienen el tema de apréndetelo de memoria, hazlo así. Por ejemplo, yo lo que siempre digo es, si quieres hacer algo, yo nunca he escuchado en ninguna agencia banal, ningún forwarder, ninguna empresa como la donde yo estoy que te diga, no me fundamentes y no me digas las cosas con ley. Sí, claro. Entonces, no sé si recuerdas que yo decía, chicos, traigan un buen punto, un buen acordeón, algo que ustedes me digan y utilícenlo, porque las leyes no están para aprenderse, están para utilizarse. Claro, y de hecho yo recuerdo mucho, lo recuerdo a usted con mucho cariño, de que siempre, siempre fue una leyenda, ¿no? Dentro de la escuela, y pues a mí me tocó su periodo Jefatura. de jefatura. Eso ya no se repite, o sea, me refiero a que si usted se quiere volver a postular, puede volver a hacerlo, o ya como que ya cumple usted en jefatura y ya no se puede volver a... Es una designación por parte del director Ok, que ok, te ok. tenga que dar, porque es un puesto de confianza. Realmente cualquier docente puede ser jefe de carrera, o cualquier persona que hasta no funja el termo de docente o no nunca ha sido docente. Es un puesto de confianza que te brinda el Politécnico, se puede repetir, pero muchas veces yo creo que también va involucrado el tema del compromiso, porque tienes que estar de 8 de la mañana a 10 de la noche ahí. Y luego usted que estaba... Y yo estoy fuera. Entonces yo creo que son tiempos, y si en algún momento se vuelve a dar y tengo el tiempo, pues adelante. Por el momento, pues está súper complicado. Y fíjese que ahorita que toca ese tema pues sí, de que no estaba usted como de que tenía que irse y venir, yo me acuerdo que, como usted dice, ¿no? Mucho alumnado iba con usted de, profesor, tengo esta situación, esto que me ayude, y usted pues de alguna manera con el tiempo tan limitado, o sea, sí, pues sí era como hasta cuestión de suerte, ¿no? El tener el momento de poder hablar con usted, Pero creo que ahí la compartir, ¿no? clave, y digo, en su momento yo le agradezco mucho porque teníamos un gran equipo. De hecho, sigue el equipo ahí, ¿no?
que ustedes pueden llegar a la licenciatura en negocios y buscar a Raúl, sabe todo, Miguel sabe todo, o sea, la verdad es que yo siempre he dicho que el peor de un equipo debe ser tú y debes de rodearte de las mejores personas. Y la verdad es que teniendo al equipo que teníamos a Belén, teníamos a todos los demás, Raúl, Miguel, todos, la verdad es que muchas veces no me necesitabas porque ese punto donde siempre tienes que llegar y buscar una persona y si no está él, no te da la respuesta, creo que es un grave error. Claro. Yo creo que hoy en día todos los que están por parte de tu equipo deben tener la respuesta y el resto de los departamentos deben de confiar en ellos, sabiendo que tú tienes la palabra, ¿no? Sí, claro, siempre hubo solución por parte del equipo, pero yo creo que yo veía más como que los compañeros querían como ver qué opinaba usted, ¿no? ¿Qué pensaba acerca de la situación? No tanto como porque no se resolviera, ¿sabe? Sí, la verdad es que, bueno, era un tema de confianza y pues se agradece, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que fue un gran reto, más que nada sacar la licenciatura adelante. Yo recuerdo que era como el patito feo de la licenciatura. Recuerdo las primeras juntas en las que yo me involucré, era así como que se tomaba en cuenta mucho más otras licenciaturas y el hacerla destacar creo que fue el gran reto y creo que se logró. Maestro, pues mire, la verdad, usted sabe que la vida da muchas vueltas y pues hoy yo no voy a hacer el que haga examen, ahora nosotros le vamos a hacer el examen a usted. Tenemos aquí unas preguntas muy puntuales, digo puntuales no porque pues, sean de algún punto en específico, sino como que no las quiero pasar por alto, ¿no? Siento que es una buena entrevista y no la quiero desaprovechar. De acuerdo. Mire, la primera es que, bueno, maestro, usted cuando yo estaba estudiando, yo era generación 2014, 2018, me parece. Más o menos. ¿Cómo nos percibía usted como alumnos, a nosotros en esa generación? Lo que pasa es que yo creo que cada generación va cambiando porque van adelantándose cosas o vas aplicando cosas diferentes. Pero yo creo que la pasión con la que desarrollas las cosas ha sido a lo largo de mi generación, tu generación y la que está ahorita. El tema de cómo te concentras y cómo te metes y cómo puedes vivir, o sea, cómo puedes encontrar que tu pasión sea la que desarrolles, ahí está la clave. Y yo creo que la clave de nosotros como maestros es cómo transmitir nuestra pasión por lo que hacemos. Claro. Y cuando ya vas y lo haces afuera, yo siempre me he preguntado, ¿cómo le puedo transmitir a mis alumnos mi pasión para que ellos encuentren una brújula? Porque no me voy a sacar a mentir. Tu generación, mi generación y la generación de ahorita llega cuarto, quinto, sexto semestre y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. ¿A qué me voy a dedicar? Y mientras tú le des esa brújula y le compartas tu pasión, yo siempre he dicho que en algún momento esa sensación de desconocimiento o esa sensación de qué voy a hacer, y cuando tú vienes y le das cierto rumbo a los chicos y les generas esa duda, y yo digo que la duda es el origen del conocimiento, porque cuando tú quieres conocer algo, quieres conocer cerca de tenis, importaciones, vas e investigas. Claro. Y entonces si tú le metes esa duda al alumno y él va, investiga, mueve y hace todo, empieza a generar esa pasión automática sin que se dé cuenta. Entonces, creo que las generaciones han cambiado porque hoy tienen muchísimo acceso a medios digitales, a información, a todo lo demás. Tu generación no tenía tanto ese punto. Mi generación era totalmente diferente porque yo hice mi tesis en máquina de escribir. O sea, cosas muy diferentes. Y cuando yo llegué la primera vez a una aduana, tenían todas las leyes abiertas, tenían una mesa muy grande aquí en la aduana México, que todos la conocen como Pantaco, y todos los verificadores tenían sus libros abiertos. Entonces, lo que ustedes aprendieron tal vez buscando en un lugar para identificar una fracción arancelaria, toda la información. Yo lo aprendí con 16 libros abiertos. Wow. Y tal vez eso fue la diferencia, ¿no? Pero eso no quiere o implica que ustedes no lo hagan igual. Entonces, tú lo viste en mi clase, creo que lo que siempre he intentado es que ustedes aprendan mi pregunta siempre es, ¿y de dónde lo encuentras? Claro. O de dónde viene, ¿no? O sea, más allá de enseñarte, búscalo por internet, es ¿cómo lo buscarías si hoy se te fuera en internet? ¿Cuál ley lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Y a ver, dime por qué sí, por qué no. Yo creo que el hacerlos pensar y generarles esa duda es el cambio. No, y ahorita tocó temas muy importantes. Yo creo que cuando dice que ya se acerca sexto semestre, séptimo semestre y los alumnos empiezan a ver que ya se acaba su tiempo de estadía en la escuela y dicen, ¿qué voy a hacer ahorita, no? Yo creo que hay muchos acudían a usted como para que usted los orientara de qué seguía, ¿no? O sea, yo veía que usted era un maestro que se preocupaba mucho por la comunidad, ¿no? Entonces también de eso va como la pregunta de cómo ve a la generación de ahorita. Ay, perdón, pensé que estaba en el...
a la generación de ahorita porque me tocó una generación, bueno, trabajar con unos chicos de una generación pasada de que les tocó estudiar en pandemia Sí. todo en computadora. O sea, para mí la universidad fue un periodo muy bonito en el cual yo me desarrollé, yo creo que profesionalmente, como persona, maduré mucho y no me veo como no yendo a la escuela en esa etapa de mi vida, ¿sabes? La pandemia fue un parteaguas dentro del proceso para los docentes, para los alumnos, para el plantel, para absolutamente todo. Yo creo que eso fue un gran reto porque, o sea, por ejemplo, yo hoy tengo una generación que si tú le dices, ven a trabajar todos los días, no quieren venir. Ah, y hoy tienen, esos mismos alumnos tienen que ir a la escuela y esos alumnos en su bachillerato o iniciando estuvieron del mismo caso, ¿no? Entonces, fue algo totalmente atípico, fue algo que desarrolló muchos procesos, pero también nos enseñó algo, que podemos trabajar a distancia, porque, por ejemplo, hoy en día la parte de la globalización, la parte de cómo poder entender que tú puedes estar hablando con 16 bodegas diferentes del país al mismo tiempo, Tijuana, Mérida, San Luis Potosí, en una sola llamada, creo que es un gran reto que te permitió entenderlo, porque para nosotros era difícil entenderlo, para mi generación, para su generación era de cierta forma fácil, pero para los chicos que vivieron la pandemia es de todos los días hablar por Teams, por WhatsApp, por lo que tú quieras, cualquier medio. Y eso nos facilita porque ya no los necesito todo el tiempo aquí. Creo que puedes, el trabajar remoto, el estudiar remoto, abrió mucho el mercado tanto de cursos. Tú puedes tomar un curso hoy en Tijuana y estando aquí, puedes trabajar desde aquí estando en Tijuana. El trabajo remoto se abrió. Yo creo que en lugar de ver el tema negativo, Claro. hay que ver qué puertas se abrieron, porque hoy en día muchos estados prácticamente están conectados con nosotros, porque hay mucha gente que puede trabajar desde Querétaro y estar cobrando aquí, ¿no? Oiga, y usted como maestro, cómo le cambió la vida en el tema de la pandemia? Porque pues uno pues tenía que seguir estudiando y viviendo, pero usted solo asesorando a los alumnos o... Bueno, en la mañana en la empresa, Sí, claro. viviendo, o sea, viviendo la parte laboral virtual, Sí, claro, 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 que claro. también fue un gran reto para poder ampliar todo ese punto. Y en la tarde, cómo poder interactuar con los alumnos, porque el famoso de prende tu cámara, no la quiero prender, cuál es ese reto de pon tu participación, moverlo, interactuar con ellos. Sí fue complicado porque muchas veces no teníamos ni siquiera acceso a las herramientas. O sea, el primer semestre que fue marzo del 2021, si no mal recuerdo, o sea, el primer semestre ni tenían bien sus correos, ni teníamos los correos, entonces fue bien complicado. Pero creo que demostró que la institución era fuerte y que se logró adaptar. Y este mundo no es para el más fuerte, sino para el que más se adapta y creo que lo logramos. Sí, claro, y yo creo que ya pasamos esa parte, ¿no? Y yo le digo a muchas personas que ese, ese suceso que vivimos va a estar en los libros de historia Para siempre. para siempre y va a haber un momento donde los alumnos van a estudiar y van a investigar acerca de Sí, ese sí, sí. suceso, ¿sabes? O Y nos sea, van a preguntar. sí, Sí. esperemos que estar para que nos pregunten, porque quién sabe, ¿no? Sí. Pero sí, sí, maestro, y la verdad, mire, ¿qué era lo más difícil de dirigir la carrera de negocios internacionales en ese momento? Yo creo que hacer que destacara. Particularmente el licenciado en negocios internacionales tiene ese chip extra que tal vez el resto de la comunidad le falta, ¿no? Y no digo con eso de dejarlos detrás, sino al contrario, es cómo poder sumarlos hacia nuestro proyecto. En ese momento hubo alumnos brillantes que sacaron modelos de Naciones Unidas como Escamún, que en su momento destacó muchísimo. Escamón. Yo creo que el área de movilidad académica, donde los estudiantes logramos mover 96 estudiantes en un semestre, lo cual era 2 salones menos, pero si tú le brindas la oportunidad a un estudiante de poder ir a otro país, a vivir una experiencia diferente, sin sus papás, solo, tal vez con poco dinero, viviendo experiencias nuevas y también aprendiendo cosas nuevas de una escuela que enseña diferente, ¿no? Porque, Sí, por ejemplo, porque, tú aquí estás acostumbrado a que tu primer día de la escuela vienes a presentarte, ¿no? Oye, yo claro. soy Ricardo y me dedico a esto y las primeras 2 clases las pierdes. Tú llegas a otro país y te dicen, el día uno te dicen, ¿ya leíste todo el programa? Sí, pues Vamos a dímelo. trabajar. Y cuando tú llegas a otro país, a mí me tocó y no, te cuesta mucho trabajo porque tú no estás acostumbrado a esa forma de trabajo. Y creo que
hay cosas importantes respecto al tema, ¿no? Porque aprendes a ver otras culturas, otras formas. Muchas veces el mexicano nos sentimos mucho cuando alguien viene y nos dice, lo estás haciendo mal, y tú lo tomas como personal. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en la empresa, donde recuerdo muy bien a un buen amigo hoy en día que llegó y me dijo, yo creo que tú no sirves para el puesto. Y yo me sentí, porque era mi segundo día en la empresa, hace 10 años. Y yo dije, no, ¿cómo que no sirvo? Y saliendo me dice, vamos a comer. Y cuando le digo, oye, pero tú me ofendiste, me dijo, hey, trabajo es trabajo, acá es otra cosa. acá es otra cosa y aquí somos amigos. Y creo que he logrado entender otras culturas, otras formas, formas de ser más directo. Y yo creo que cuando tú le abres en un sexto, séptimo semestre a un alumno esa puerta de ve, vive, batalla, refuerza, investiga, ve otras formas de cultura, es impresionante lo que puedes lograr con ellos, ¿no? El programa de movilidad actualmente, ¿cómo sigue siendo el mismo, existe la unidad de movilidad en el instituto. El tema es que los estudiantes cubran el requisito y yo creo que ahí está el punto de dificultad. Que era un promedio, o sea, dependiendo de dónde te quieras ir, era el promedio, sí, ¿verdad? Dependes de un promedio, dependes de que seas un estudiante que no tenga, digamos, adeudos, digamos que vayas al corriente y que, por ejemplo, yo siempre he dicho que para poder tener una buena movilidad tienes que tener una trayectoria. ¿Por qué? Para que tú puedas programar tu movilidad, por ejemplo, yo siempre digo, no tomen optativas. Tienes que tenerla programada. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, cuando tú metes una optativa, son los créditos que tú vas a poder meter y entonces ya no estás obligado a meter algo que concuerde, sino metes algo, puedes meter música o puedes meter artes. ¿Por qué? Porque es una optativa. Con que tú tengas ese punto lo puedes concordar. Por eso yo creo que más allá del tema, la movilidad es una estrategia que tiene que venir planeada desde el tercer, cuarto semestre para que los estudiantes vayan viendo que alcancen el 60% de los créditos, que tengan el promedio, que sean regulares, que sean con ese punto. En ese momento se intentó hacer ese punto donde desde cuarto semestre se les daba la plática a tercer semestre y ellos iban dando y les decíamos, no metan esta materia, metan aquí, para que cuando hicieran su trámite, literal, pasaran como si nada. Porque hoy no solo tienes el programa de movilidad, tienes el programa del FIN, tienes otros muchos programas que el instituto ha desarrollado en el cual pueden hacer muchísimas cosas. ¿Cuál es el programa del FIN? Creo que ese no me... Es nacional, movilidad nacional. Ah, ok. Tú puedes irte a la UABC, puedes irte a la Universidad de Cozumel, Mérida, a todos los puntos y puedes hacer movilidad nacional. Wow, eso está bien. A partir del quinto semestre es cuando ya se empiezan a ir de movilidad. 60% de tus créditos, estamos sexto, séptimo, más o menos, cuando tú lo estás cumpliendo. Por eso digo que creo que es un programa que se tiene que formar desde cierto punto, porque tú estás terminando esos créditos a partir del entrado del sexto, séptimo semestre. Es cuando tú los tomas. No, y yo o sea, algún consejo que yo les puedo dar como ya después de unos años es que sí tomen en serio los semestres desde el principio, ¿no? Porque, o sea, no es como que yo no lo tomara en serio, pero siempre fui como surfeando, ¿sabe? Como las materias, así. Y yo creo que si lo hubiera visto desde el compromiso, desde el semestre 1, a lo mejor me hubiera ido de movilidad, ¿sabe? Porque cuando lo quise hacer, pues evidentemente no alcancé los créditos necesarios, así. Y pues sí son unas realidades que te llegan así a la vida y dices... No, porque al final te puede complicar no cursé esta materia, no hice esto, y trataste tú de formar tu propio programa por conveniencia de tu horario y no fuiste conforme el procedimiento. Y al fin y al cabo puede llegar a ser un problema porque al fin y al cabo vienes con el problema arrastrándolo y cuando ya quieres solucionarlo híjole, esa materia está a las 3 solamente y ya se te complica porque ya estás más grande, ya estás trabajando, ya estás haciendo y llegar a ese horario es bien complicado. Yo creo que ir acorde a lo que el mismo plantel te indica de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Yo sé que a veces es complicado porque no está tu mejor amigo o porque no está la novia o por lo que tú quieras, pero si tú sigues tu camino natural, vas a salir sin problema. No, y la verdad es que, pues sí, o sea,
es una etapa muy bonita, ¿no? Supongo, digo, no me tocó vivirla, pero supongo que sí ha de ser muy, muy, muy bonito, ¿no? El ir a otro país, ver otra cultura, como usted dice, que estudian de manera diferente, ¿no? Que tienen otras ideologías, que ven la historia desde otro punto de vista, y que la ¿no? vivieron de forma diferente, porque nosotros no hemos tenido guerras, no hemos tenido algún proceso bélico, y que te aprenden a vivir sobre la carencia y sobre otros puntos. Y a veces que nosotros los mexicanos somos muy afectos a, hola hermano, ¿cómo estás? Y muchas veces en otros lados no es así. Y también romper ese ciclo y también que el estudiante, digo, desde que batallas con el clima, porque muchas veces no estamos acostumbrados, nosotros salimos de nuestra casa y como yo ahorita, ¿no? Me vine caminando de la oficina para acá, en otro país con el clima -3 no puedes No se hacerlo. puede. Bueno, tal vez sí se puede con la gente que vive allá, pero yo, digo, yo a los 15 años tuve la oportunidad de irme a movilidad a Wisconsin, a un algo que se llama Oconomowoc, y fue totalmente diferente mi experiencia porque no soportaba el frío, todo el tiempo en las casas, en los sótanos, la escuela era totalmente diferente. Entonces lo disfruté muchísimo, pero sí fue una experiencia que me enriqueció por completo y es algo que siempre he dicho a los estudiantes, muévanse. O sea, si todos se quieren ir, hay espacio para todos. O sea, Claro. nada más para el tema es que quieran, ¿no? No, y bueno, yo algo que me acuerdo mucho en ese momento es que todos los alumnos, como que ya todos querían trabajar y hacer sus cosas y como que en ese momento ya ser adulto ya era como lo cool, ¿no? Y finalmente ahorita lo veo como de que pues no, o sea, si yo les podría decir algo es no se salten como los procesos, no quieran adelantar todo, ¿no? O sea, vívanlo como debe de ser, disfrútenlo porque pues yo sé que muchos ya quieren salir y hacer y deshacer, pero realmente cuando ya estás de este lado, extrañas estar en un aula, estar con los Es que compañeros. saltarse cualquier etapa, porque cuando somos niños queremos ser adultos, cuando somos adultos queremos ser niños y extrañamos la parte de la casa o extrañamos esos puntos. Yo creo que el mejor momento es hoy y cuando tú dices, oye, quiero regresar a lo que fui, no, yo creo que tienes que pensar en qué necesito hacer hoy y qué quiero hacer mañana, ¿no? Y el esfuerzo que tú hagas hoy es el que va a ser el día de mañana, pero muchas veces empezar temprano sí te ayuda, y más en nuestra área, porque el área de comercio exterior, el área de logística, todos dicen que negocio internacional no es eso, pero ¿cuántos de tus compañeros se dedican a eso? ¿Cuántos, como yo, me dedicamos a eso? Entonces, yo creo que sí es muy importante empezar a tomar experiencia. De hecho, ahorita hay varios programas de becarios con varios maestros que están tratando o que estamos tratando de llevarnos alumnos a que vivan la experiencia laboral y que no solo lleguen a hacer el sacacopias o el punto, sino que lleguen Claro. y tengan toda la experiencia de compra, vende, equivócate, recibe un regaño, recibe un alentamiento, recibe una felicitación, pero que es muy diferente el que ya vivas la parte laboral a que no la tengas. Afortunadamente aquí en mi empresa están confiando en ese punto y hay varios alumnos que ya están aquí con nosotros, ya algunos contratados, pero están en octavo semestre y Wow. están oficialmente contratados en la empresa, lo cual a mí me tiene como pavo real porque créeme que el darles esa oportunidad les cambia la vida. O sea, y ojalá pudiera hacerlo con todos. Claro. Desafortunadamente no puedo, pero con que yo me pueda llevar 10, 11 en algún momento, pues van a estar de mi lado. Y así los demás maestros creo que están haciendo lo mismo. No, y lo que yo les puedo decir que acérquense a sus profesores, acérquense a dirección. Profesor, algo bien curioso para mí, ir a dirección o irlo a ver a usted era sinónimo de problemas. O sea, yo iba a clases y, o sea, yo como que cumplía con lo mío, ¿sabe? Pero, o sea, yo decía, no, mientras menos me vean en dirección, mientras, ¿sabe? Porque siempre pues digamos que fue un alumno ahí, ¿sabe? Medio inquieto y así. Sí, Entonces, sí, lo para mí recuerdo. la dirección era tema de todos los días, Mm. ¿no? Entonces, hoy por hoy le digo, o sea, y lo recalco, esta entrevista es para que la gente se dé cuenta de que pues se tienen que acercar a los profesores, tienen que preguntar si se sienten mal, si tienen dudas, si no saben qué va a ser el día de mañana en cuanto a lo laboral, que sepan que hay una persona como usted que les puede dar un consejo, que los puede orientar, No, como pero yo y muchos otros maestros. De no, hecho, o en la sea, a eso me escuela refiero. hay sin fin de maestros buenísimos y que hoy en día también están levantando ese punto de poderse llevar a algunos alumnos a trabajar con ellos. O sea, hay muchos docentes, creo que la escuela está muy reforzada en ese punto, pero como bien lo indicas, tengo una duda, está UPIS, vamos a ver movilidad, hay una bolsa de trabajo,
está Provecarios, está la parte de vinculación. De hecho, la parte cuando haces el servicio social, también tú empiezas el servicio social con una empresa y te puedes quedar. Entonces, realmente yo creo que esa parte donde no me quiero meter, no quiero hacer, no quiero mover, es donde ustedes solos se van poniendo el freno. Sí, claro. Entonces, no, al contrario, yo creo que las puertas de la dirección, las puertas de las subdirecciones, las puertas de las jefaturas están abiertas. Entonces, más que nada es cómo acercarse y cómo ir a buscar más oportunidades. El no ya lo tienes. Claro. Ve por el sí, ¿no? Sí, claro. Maestro, en esas épocas yo lo recuerdo como una figura muy institucional. ¿Usted cómo se veía en esos años? Realmente, yo me veía... O sea, y hago el comentario porque, o sea, no nada más yo, o sea, todos los alumnos y mis generaciones decían que usted era una leyenda, que sus clases también eran muy limitadas, o sea, yo me acuerdo que solo los buenos promedios tenían el privilegio de escoger sus materias, sus maestros, y usted era siempre de las primeras opciones que se terminaban, ¿sabes? Entonces, realmente sus grupos también eran de puro alumno que, pues que sí iba a lo que iba, con buenos promedios, ¿sabe? Pues te digo algo, realmente nunca he tenido una percepción desde ese punto. Yo creo que lo que siempre intento y siempre intenté, y lo sigo intentando, es dar lo mejor. Y como realmente me gusta lo que hago, pues qué bueno que tengan esa percepción. La verdad es que no lo busco. Si se da, la verdad es que es una genialidad. Qué bueno escucharlo. Porque hay como en todo, el cliente lo que pida. Y al fin y al cabo, yo creo que mis alumnos son mis clientes porque yo brindo mis servicios y yo sé a lo que voy y me dedico. Entonces, si yo les puedo enseñar algo, voy y lo pongo. Si alguna vez tomé la jefatura de carrera, por eso hace rato que me mencionabas, oiga, algún día puede haber la oportunidad, pues si me da la oportunidad la escuela, sí, si no me da la oportunidad, no, pero siempre he dicho, cuando tenga el tiempo completo de poder hacerlo, ¿no? Porque si hoy yo estoy en una empresa hasta las 6, 7 de la tarde y quería hacer una jefatura, pues imposible porque le fallaría a los alumnos, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto de hacer las cosas con pasión. Claro. Y si tú haces las cosas con pasión, la percepción viene sola. Entonces, yo me sigo intentando dar al 100% con los estudiantes. Hoy en día, desafortunado o afortunadamente, puedo dar nada más ese plus de 8 a 9 o de 8 a 10 y tratar de dar mi 100% y lo que hago aquí afuera, ¿no? O sea, ¿solo está manejando ahorita 2 materias, clases? Una materia solamente. O sea, ¿pero 2 salones o...? Uno, de 8 a 9. Sí, es privilegiado ese grupo, ¿eh? Solamente. No, te digo, yo creo que hoy en día muchos maestros están dando sus 100. Hay varias leyendas en la escuela. No, yo hablo de las que me tocaron a mí. Sí, claro, o sea, yo hablo de mi Messi, de mi Cristiano, ¿sabe? Pero yo sé que evidentemente llegan buenos elementos también. Sí, pero hay partes buenas, pero sí, la verdad es que la clave es la pasión. La clave es darlo todo y la percepción buena o mala, porque yo siempre he dicho, nunca estés en un intermedio. Si eres el del medio, no funcionas. Yo siempre he dicho o me odias o me amas, ¿no? Entonces... dale con todo. O sea, claro. La verdad es que esos puntos, porque yo también he escuchado a veces comentarios, he visto ahí en algunas redes o algo, no, es muy exigente, se siente mucho. Pues, digo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y también les voy a exigir cuando les tenga que exigir, ¿no? Y si un alumno no da lo suficiente, pues se le exige para que saque lo mejor, porque yo siempre he dicho que el mejor maestro es el que saca a los mejores alumnos, no el que reprueba más. Entonces... de hecho, recuerdo alguna vez que me dijiste de los tenis y que dije, ¿cómo los estás importando? ¿No? Dije, ¿cuál es tu proceso? A ver, ¿estás comprando tenis? Sí. ¿Cómo los metes? ¿Y cómo los vendes? ¿Por qué? Porque el SAT, porque aquí, porque acá, porque la importación, porque la legalidad, la legal estancia. Y recuerdo que en algún momento hasta tú me preguntaste, ¿pero por qué es eso? Y te dije, el tema es cómo retarte para sacar lo mejor de ti y aquí lo tienes. Claro, ¿no? Sí, no, y pues muchas gracias porque si no hubiera sido por usted y por otros maestros, pues no me hubiera podido yo desarrollar, ¿sabe? Yo tengo ahí una historia con un maestro que lamentablemente falleció en la pandemia, que también nos enseñaba y era muy frontal el maestro, era muy bueno, muy, muy bueno. Y me acuerdo que yo siempre me sentaba hasta atrás y esa vez no sé por qué me senté en medio y el maestro me dice, a ver, Eliot, levántate, porque creo que me vio con los tenis, no sé qué me vio haciendo, pero pues evidentemente no le pareció al maestro, ¿no? Y me dijo, ¿y tú qué haces? ¿Para qué vendes tenis? O sea, de verdad no necesitas estar aquí para vender tenis, no se estudia y así, o sea, y me lo dijo enfrente de todo el salón, y yo, o sea, sentí la presión, pero yo en ese momento con respeto, pues le dije, no, pues
está bien, es su punto de vista, pero aquí estoy, ¿no? O sea, quiero o no, aquí estoy, ¿no? Y ya pasó la situación, todo, terminó el curso y yo creo como 1 o 2 semestres después me lo encuentro en la cafetería y ya me ve y él está adelante y, señor Aguilar, ¿cómo está? Y oiga, quiero pedirle una disculpa porque yo no sabía cómo iba su giro y discúlpeme por haberlo evidenciado y todo. Me queda claro que usted sabe lo que hace y de verdad, y pues para mí fue así como un cierre muy bonito de una situación, ¿sabe? Creo que enseñaba marco legal el maestro. Es que no me acuerdo No lo cómo, vi con Marco. no sé, pues se murió en la pandemia el maestro. Pero ahí viene una pregunta a mí para ti. ¿Cómo te hizo sentir eso? O sea, primero, Lo primero, pues me dolió porque, claro. o sea, yo no sabía cómo explicarle en ese momento al maestro, ¿sabe qué? Es que los zapatos tienen un sobrevalor después de salir porque son de colección, así, o sea, como que no supe cómo explicarme y él así nada más me dijo, no, pues para vender tenis no se estudia y usted está ocupando el lugar de otro alumno que Que sí sí lo podría podría aprender. aprovecharlo. Y pues sí no, me regresé como lastimado, ¿sabe? Pero, o sea, pues en ese momento, pues yo normal, con mi orgullo y todo. Y después, pues el cierre sí Sí, pero fue, ahí más que nada, yo creo que muchas veces te toca sus nervios donde quieres sacar lo mejor y inconscientemente empezaste a esforzarte claro, pues más para, sí. hey, ya vio lo que logré. Y yo creo que también es importante ese punto, ¿no? De qué te puedes sacar. Porque a mí me Sí. pasó, ¿eh? O sea, te digo algo, por ejemplo, a mí me tocó unas veces que vi a un expositor que se sabía todas las leyes. Y yo dije, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero ser ese que se sepa todo. Y lo que tenemos que entender es que para llegar a ese punto te esfuerzas demasiado para poder dar esa respuesta. Y yo siempre he dicho, en mi clase, yo tengo que responder el 100% de mis preguntas y no puedo andar, digo, a veces suena mal, pero no quiero sonar incorrecto, pero el tema de esos maestros que dan 16 clases diferentes, no, yo doy dos, punto. Y de las dos, tengo que ser experto. O sea, no Claro. puede quedar lugar a duda que sea la respuesta o que puedo ampliar la respuesta, ¿no? Entonces, creo que es lo que he tratado de hacer todo el tiempo, pero ese punto donde te especializas en el área, ¿no? Muchas veces yo he escuchado el alumno que dice, no, yo no quiero, a mí no me gustan las aduanas, yo me voy a dedicar a la diplomacia. Hey, compadre, el médico ve anatomía, ve esto, tienes que saber de todo. Tienes que saber de Mi todo. función es enseñarte esta parte. Esa es mi función, yo por eso me contraté. Y te la vas a tener que aprender, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a tener que hacer? Esa es mi didáctica y es mi pedagogía. Pero de que yo tengo que hacer que te apasiones por esto, lo tienes que hacer. Entonces, creo que tú lo viste en las clases cuando estabas con nosotros. Pero también hay altibajos, ¿eh? Créeme que hay veces que la parte personal, la parte laboral, la parte aquí, cuando tienes muchísima carga de trabajo, yo hace poco viví un punto donde regularmente es pasión, 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 y de repente se viene un tema de trabajo arduo, muchas metas, crecimientos internos, pero desde el punto de vista laboral, y empecé a dedicarle un poquito menos de tiempo a la parte de la docencia, pero fue porque tenía 1000 retos fuera y quería tomarlos. Entonces, esa parte también es importante que a ti te va a pasar y que a los mismos chicos les va a pasar a lo largo de su vida, porque recuerden que ustedes salen de la escuela a los veintitantos años y oficial y legalmente se tienen que jubilar a los 60. Es decir, que Claro. tú vas a trabajar 40 años de lo que estás estudiando. Y va a haber momentos en los que vas a subir y bajar y cuando tú tienes una oportunidad de subir fuera y tal vez todas tus ojos y todo tu enfoque se va hacia allá, tal vez a veces también tienes que voltear a ver hacia atrás y decir, hey, no estoy perdiendo la pasión por dar las clases, Claro. porque ese es un punto importante. A ti te va a pasar en la parte del negocio de que, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, ¿y No, cuál y es sí, el? y sí pasa, o sea, donde te preguntas donde lo estaré haciendo bien, Es o correcto. donde es repetitivo, ¿sabes? O qué viene, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de, ¿dónde me veo en 10 años? O sea, esta tienda la quiero ver en, no sé, una plaza, o la quiero ver aquí, o quiero ser el mayor distribuidor, pero ¿cómo lo voy a lograr? Claro. Entonces, ahí vienen buenos retos. Oiga, maestro, alumnos complicados. Sí, yo creo que siempre, pero creo que tú lo viste. De hecho, tú eras un alumno complicado. Sí. Eh, pero yo creo que ahí es cómo manejes el grupo. Porque el alumno va a llegar, va a gritar, va a mover, va a decir, va a hablar, va a jugar, va a hacer esto, pero siempre y cuando no esté enfocado en la clase. Entonces yo creo que la clave es
cómo desarrollar lo mejor de ellos. Porque, otra vez, yo creo que, y ahí está la clave, porque nosotros como maestros también nos tenemos que preparar para enseñar. Y yo creo que muchos no lo hacen. Porque mi función es dar clases. Mi función es hacer comercio exterior en mi empresa. Mi función es hacer logística en mi empresa. ¿Qué tengo que hacer? Prepararme. Entonces, te digo algo, no es tan sencillo como cállese y sálgase. Claro. Yo creo que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Yo creo que en un punto determinado lo que puedes hacer es, ¿cómo me tengo que preparar? Levantar la voz. ¿Te acuerdas? Caminaba entre los pasillos, levantaba la voz, tenía un PowerPoint, tenía un esto, los ponía a leer los artículos, dígame su opinión, dígame aquello. Y no sé si te diste cuenta y te llegó a pasar, pero cuando Eliud te hablaba más, era cuando más le preguntaba. Sí. Aquí, Eliud, ¿cuál es la respuesta? No la sé, investiga. Y no me movía ahí hasta que, entonces... Y se siente la presión de que todos los alumnos están esperando o sea, de que ellos sí saben y es neta que no estudiaste y sí, vamos a estar aquí esperándote. Pero es didáctica, o sea, tienes que prepararte para ser maestro. Y te digo algo, yo me acuerdo la primera vez que di clases hace 13 años, me quedé mudo la primera clase porque hablas y no sabes que tienes que hablar con el estómago. O, por ejemplo, ahorita suelo mover mucho o las manos o suelo hablar eso y te juro que el tema de grabarte, darte una clase, nos dieron un curso en la escuela una vez donde, a ver, danos una clase tuya y nos grabaron y te diste cuenta de lo que hacías bien, las muletillas, esto, aquello, tu volumen de voz, cómo lo hacías. Entonces, a veces es preparación, 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 porque puedes saber el tema, pero si no lo sabes transmitir o no sabes las palabras indicadas, o es más, hoy en día, y no me vas a dejar mentir, ni tú no me vas a dejar mentir. Si tú no le hablas como los chicos hablan, estás fuera, ¿no? Y te digo algo, la segunda, tienes las cosas de los teléfonos, ¿no? O aprendes a jugar con la tecnología o aprendes a pelearte con la tecnología. Entonces le dices, bueno, eres la generación del celular afuera, ¿no? Compadre, a ver, dime la nueva ley, pero primero, ¿sabes buscar una ley? No, tienes que buscar en cualquier lugar. O nada más la googleas, ¿no? Es correcto, si la googleas te vas a equivocar. ¿Sabes buscarla? Sí, a ver, búscala aquí, búscala acá. Entonces, cuando llegan los alumnos y ley 1, ley 2, ley 3, y desde el minuto 1 llegas y nada de que buenas noches llegas y, tú, el artículo 3, 5, ¿qué vimos la clase pasada? Como llegaba, yo sinceramente no he tenido problemas de alumnos fuertes. Digamos que como he escuchado con otros maestros que se quejan en las juntas de academia donde, no hombre, este maestro casi se pone a llorar o en algún momento se les faltaron el respeto. Pues más como por el morbo de que le hayan tocado complicados, así me refiero como de que usted detecta como de, a lo mejor el alumno es complicado, pero dice, yo ya vi que trae una situación extra escolar, que es lo que está permeando en su desarrollo escolar. O sea, más que iba por ahí, no tanto por el morbo, ¿sabes? Okay. Y, por ejemplo, tengo un alumno perfectamente ubicado porque la primera respuesta de mi alumno fue, yo estoy aquí porque mis papás me obligaron y yo no quería estudiar esto, yo quería ser psicólogo. Y entonces, bien lo dices, ¿cómo puedes permear para que ese alumno se involucre en la materia? Cuando dice que no le interesa. Y te lo dice claramente porque el chavo estaba perdido. Le dije, ¿ok, quieres ser psicólogo? Sí. ¿Cuántas veces en las aduanas tienes que detectar a la gente que está cruzando? ¿Tú sabes que hay lenguaje no verbal? Sí. ¿Tú sabes cómo lo vas a hacer? Sí. ¿Tú sabes que en la aduana hay una área para eso? Sí. A ver, y empecé a jalarlo desde ese punto de vista. Hoy se dedica a eso. ¡Wow! Hoy se dedica a eso. Pero es cómo sacar lo mejor de ellos. Y ahí está la clave. Y no siempre lo logras, porque también todo el mundo te dice, estos son los éxitos. Sí, pero también tienes fracasos. Y ahí es donde tú tienes que aprender de tus errores para decir cómo puedo hacer en la siguiente generación para sacar más como él, ¿no? O sacar más Elliot, sacar más esa parte, cómo hacerlo, ¿no? Porque alumnos brillantes hay, por cómo sacar lo mejor nosotros, maestros de ellos, ahí está la clave. No, y también, por ejemplo, me tocó ver al compañero que iba muy bien en materias, iba muy bien en todo, ¿sabe? Contra el otro que, pues, tenía dificultades en casa, con que tenía que ir a trabajar para pagarse su escuela, ¿sabe? Y no es como que diga que a uno le va bien o al otro le va mal, pero sí los resultados tienden a ser como... Muy diferentes. Muy diferentes. O hay alumnos que hacen 3 horas a su casa. O sea, yo he tenido alumnas que me dicen, yo vivo, no sé, la salida a Cuernavaca en Tres Marías y yo hago 3 horas y media. Y el viernes nadie me da clase.
¿no? Y para ellos es mucho coraje porque pues es tiempo perdido. Y más que tiempo perdido, o sea, es como todo Tiempo, lo que dinero, le invierten esfuerzos, en ir cuando venir. podrían estar haciendo otra cosa pues, para pagarse sus cosas, ¿no? Sí, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? También como el docente nos comprometemos hacia que los chavos aprendan, ¿no? Y ahorita que estaba hablando usted de docentes, maestro, de que hay muchos docentes buenos, ¿considera que el paso de las generaciones sí impacta en los maestros también? O sea, me refiero como Total. de que ya, pues también los maestros de antes tenían otras ideologías con el choque de lo del celular, o sea, Se peleaban con de ellos. estas nuevas olas, y ahorita ya es diferente, ¿no? O bueno, no sé, usted puede contarnos, ¿no? ¿Cómo es ahorita en la actualidad? Yo te digo algo, yo creo que los nuevos valores que vienen detrás de nosotros nos tienen que superar, ¿no? Y nuestra función es cómo preparar a los que vienen detrás para que tomen tu lugar, porque muchas veces nos peleamos como, no, yo me tengo que quedar. Y Y yo soy vitalicio, ¿no? al contrario, ¿cómo Eh, les facilito el camino para que se queden? Hace poquito nos tocó el tema de la presencia de academia y estábamos los 4 o 5 viejitos de siempre, ¿no? Y, y me gustó mucho porque toda la academia levantó la mano y dijo, lo acaban de basificar al señor, sí, denle la oportunidad. Viene con todas las pilas, viene con todo el punto, viene con todo el entusiasmo. Y a mí hace 13, 14 años me dieron esta oportunidad y yo fui jefe de carrera cuando entré a la escuela, ¿no? Entonces, ¿quieres ser presidente de academia? Sí, dirígenos, dale con todo. Evidentemente te vamos a exigir, evidentemente vamos a estar contigo, evidentemente me vamos a apoyar, pero es como lo mismo con los estudiantes. O sea, muchas veces estudiantes que se vuelven maestros y yo creo que vienen muy fuertes. La parte de la generación que va saliendo, los más grandes también, nos han enseñado muchas cosas y nosotros hemos tratado de sacar lo mejor. Evidentemente, hay gente que se pelea con todo, hay gente que aporta con todo, pero yo creo que aquí el reto es cómo sacar lo mejor de los que vienen detrás y cómo tratar de transmitirles nuestros errores y nuestros aciertos, porque evidentemente ellos pueden superarnos y nos deben de, ¿no? claro, como usted dice, marcar como las bases, ¿no? Para que ellos vengan y tengan más impacto y pues finalmente como pues crecer, ¿no? Como sociedad o no sé cómo explicarme, sino de, pues sí que siempre hay una Evolucionar. evolución Sí. constante, sí, claro. Em, si usted hoy volviera a diseñar el plan de estudios, ¿qué cambiaría? A lo mejor no me lo diga como por materias así, sino que usted qué piensa que a lo mejor podría beneficiar al alumno más hoy en día si usted Los que hiciera un estamos cambio. en la práctica sabemos que tenemos que prepararnos para lo que viene, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día, desde el punto de vista de mi área, donde puedo opinar yo, porque en su momento el programa de la licenciatura en negocios internacionales, que fue pionero en el 94 del Telecán, si tú lees el programa de estudio, estaba muy enfocado hacia el tratado y fue la primera licenciatura en negocios en todo el país. El tema es cómo volver a involucrar para hacer ese referente, porque hoy en día muchas escuelas tienen la licenciatura y muchos ahora ya le meten licenciatura con comercio, con negocios, con no sé qué tantas cosas. Entonces, yo creo que cómo evolucionar, más que nada es cómo adelantarnos, porque muchas veces yo siento los programas de estudio como, me estoy adaptando a lo que tengo ahorita. Cuando yo sé que en un año la fiscalización, el tema de los impuestos, el tema de aquí, lo que estamos viendo hoy en la manifestación de valor y todo lo que se está dando a los expedientes electrónicos, materialidad, trazabilidad, viene detrás de todos los puntos. Entonces es cómo me adelanto a que ese programa esté actualizado y que se prepare para lo que viene. Sin no ir como a desfase, ¿no? Es correcto, ¿no? Por ejemplo, tenemos una adecuación o una integración de, no sé, Inglaterra a un cierto tratado o algunos otros puntos donde no volteamos a ver porque regularmente volteamos al norte cuando estamos aquí en México, pero ¿por qué no voltear a Centroamérica? ¿Por qué no voltear a un TIPAD? ¿Por qué no voltear a otros puntos donde hay muchísima interacción y muchísimo comercio? Pero realmente pues el 80% de nuestro mercado se va hacia el norte, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enseñarle a los estudiantes de cómo abrir puertas, porque, por ejemplo, si tú ves y hoy ves una tesis, no vas a dejar mentir. Exportación de aguacate a Estados Unidos, exportación de aceite, exportación de tequila, son los mismos proyectos. Sí, o sea, yo creo que usted ya está, se lo sabe de Ya me lo memoria, sé, ¿no? sí, 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 sí. Ya sé que el tequila va en la 22089003 y ya, Ok, o sea, ya te sabes la NOM 006 porque todos presentan lo mismo, ok, ok. ¿no? Entonces es cómo prepararlos hacia lo que viene. Y yo creo que va muy enfocado en la parte laboral, que el estudiante esté metido en la parte laboral a partir del sexto semestre y de ahí en adelante
que empiece a retarnos a los maestros y decirnos, yo estoy en la parte laboral y no es cierto, aquí, y eso mismo eleva el programa de estudios, pero como tú bien lo indicas, ¿cómo poner eso dentro de un papel? ¿No? Entonces, está complicado. De hecho, se acaba de actualizar. Y por fin, clasificación arancelaria ya es obligatoria, ya no es optativa. Okay. Ese tipo de cosas donde Yo la tenemos tomé que tener. optativa y me tocó con el maestro, no me acuerdo cómo se llama el maestro, pero nos hizo que nos aprendiéramos Las secciones, los capítulos. Ajá, y haga de cuenta que porque reprobé, o sea, reprobé con él, Okay. me fui a extraordinario, lo reprobé, lo volví a cursar, la reprobé, o sea, yo sabía que tenía que pasarle en la segunda. Sí, no estabas. Ajá, porque reprobé y me fui a la segunda vuelta, pero no era un tema de que no estudiaba, de que no supiera, el maestro era muy, muy exigente, muy exigente. O sea, no es para que se den una idea, su extraordinario era de que teníamos que empezar como a transcribir las clasificaciones, a clasificar, o sea, no recuerdo muy bien, pero era de que teníamos 2 horas y desde que nos sentábamos era porque no alcanzábamos a llenar toda la información que se necesitaba en el examen. Entonces, si no lo hacías como con los términos que él te pedía, te tronaba. Pero ahí te va. A mí, con base en lo que dices, a mí me tocó cuando yo salí de la escuela, estaba Vicente Fox Quesada como presidente y quita los vistas aduanales y deja los verificadores y lo pone por decreto. Y hacen un curso de formación de verificadores donde nos preguntaban de memoria todo, no podías salir si no lo decías. A mis compañeros que estudiaron conmigo, que deben estar, algunos los escucharán, era de 3 exámenes reprobados, menos de 8 y te ibas. Tipo película de Porque que no podías iban fallar. saliendo, iban saliendo, iban saliendo, iban saliendo. Fueron 3 meses exhaustos donde me tuve que aprender todo, tuve que tener todo de memoria, tener 1000 cuestiones, estudiar. Lo que no estudié en la carrera, lo estudié en el curso. Pero yo decía que eso era la fuerte, pero resulta que cuando llego a mi primera aduana, como había dicho Vicente Fox que íbamos a cambiar a los vistas, los verificadores, imagínate cómo nos recibieron. Sí. Y el tema es que solo llegué yo. Pensaron que se iban a graduar más. No. Y el plan era que íbamos a llegar 40. El término es que llegamos 1, porque para poder graduarte de ese examen, tenías que hacer el examen de agente aduanal. Eran 8 horas en el SAT con libro abierto. Tú dices, así fue igual. Ta. Así fue igual. Pero eso fue lo fácil. Cuando llegas a Tijuana con muchos sueños, 3,000 pesos y una maleta, ¿no? Te voy a ser sincero, todo lo que viene detrás, porque te digo algo, pasaban en sus coches, te pitaban y tú ibas caminando porque yo no conocía Tijuana, yo nunca había ido, no tenía familia, no tenía dinero, no tenía nada, muchos sueños. ¿Sí? Muchos sueños, una maleta llena de sueños. y te digo algo, me acuerdo que llovía, y te mojaban y pasaban, y era de, pues si ellos me van a cambiar, que conteste él, pero tú ya estabas como autoridad. Y te digo algo, lo que me hicieron aprenderme en el curso, lo que me hicieron aprender ahí, creo que me ayudó para poder enfrentarme a lo que no estaba preparado. Y hoy le agradezco a mis maestros, Luis Miguel Olascaga, Aristóteles, que me entrenaron en ese curso, el Vista Mario Arango, o sea, todas esas personas que nos prepararon, porque sin esa preparación, que yo siento que aún así estuvo corta, no sé qué hubiera hecho. Sí. O sea, yo lloraba como niño todas las noches. Yo igual, así con lo del examen era igual. Era impresionante. Yo lloraba. No, de verdad, yo estuve a nada de renunciar, porque fue demasiada presión y yo se los he contado, entrabas a las 5 de la mañana tóxicos y salías a las 2, 3 de la mañana. O sea, eran jornadas de 20 horas de trabajo y nada de te pares. O sea, tú síguele dando, pero eso te forma para el resto, ¿no? Sí, claro. Hablando de generaciones, ¿estas generaciones podrán trabajar esas 20 horas? ¿Quién sabe? Sin quejarse, o sea. ¿Quién sabe? No creo. O sea, no sé, ¿no? Habrá que verlo. Seguramente tendremos la oportunidad. Sí, porque ¿no? Eso sí, he escuchado de mis compañeros que aún están nadando y todo eso, que dicen, es que ahora ya se quejan. Y no es que nosotros no lo hiciéramos, simplemente tenemos hambre de aprender mucho y tenemos hambre de destacar, y para competir con esos viejos lobos de mar que sabían tanto, tenías que demostrarlo y estabas tú solo contra 40. Sudabas la camiseta, ¿no? Sí. ¿No? Si te metías a la cancha era para sudar. Sí, no, yo me acuerdo que con ese maestro, porque el maestro decía, conmigo sacan o 0, o 5, o 10. La clasificación arancelaria es exacta, dice, no te puedes equivocar. Me acuerdo que me decía mucho eso. Entonces,
5, 5, 5, 5, y yo me acuerdo que ya era mi segunda vuelta de la carrera y la segunda vuelta del examen, o sea, y dije, ya sí lo reprobé, ya no Ya, voy a bye. ser un alumno regular, o sea, yo ya en corto Ya ya, estabas fuera de reglamento. sí, Sí. entonces yo sufría mucho por esa materia y cuando me dijeron que me metiera ya me dijeron, no, es que tienes que aprender a clasificar, así, y es a pesar de que es optativa, debes de aprender a clasificar, por eso me Es metí. obligatorio. Entonces ya, o sea, volví a estudiar y como usted dice, llorando y así de que no aguantaba. Al día siguiente me presento y me senté, y yo ya sabía lo que tenía que escribir, ya sabía cómo era el examen. Lo acabé, se lo entregué, me fui y cuando lo fui a buscar para la calificación, yo sabía que ese examen era de, no sé, 9, 10, o sea, era un muy buen examen porque yo sabía lo que había estudiado. Y le pregunto al maestro, ¿cuánto saqué, maestro? Y me dice, sacaste 6. Y se va. Y se lo juro que fue Pero te supo a 10. Sí, dije, ay, muere, maestro. Y me fui, o sea, para mí fue un logro muy Pero te cañón. sacó lo mejor. Sí, O sí. sea, muchas veces los métodos no son los mejores, pero son los adecuados. Pero lo recuerdo con mucho amor, fíjese, porque, o sea, como usted dice, Te digo algo, a ti te tocó. En la primera clase que doy regularmente siempre digo, ¿quién fue tu mejor maestro? Y muchos me hablan de sus papás, de esto. Y la siguiente pregunta es, ¿y te exigió o fue barco? Y todos, 100% de las preguntas, me dicen, fue el más exigente en mi vida. Por eso me enseñó tanto, ¿no? Entonces, yo creo que quien te exige, te quiere. sí, no, y se lo juro, es una materia. Yo todavía tengo Acordeón. mi guía con la Sí. que estudiaba, era un librote así, ¿sabes? O sea, y sí es algo que recuerdo con mucho cariño. Y bueno, continuando con esta sección de preguntas, ya usted ya se adelantó, pero en una de esas dice, ¿usted ha pensado como en dejar la docencia, en dejar ya como, pues sí, usted me platica que tiene mucho este sentimiento de, pues de apoyar a las nuevas generaciones, y así, pero al mismo tiempo habla de que pues su progreso nunca ha sido lineal, ¿no? Siempre Ujú. ha habido altas y bajas. ¿Ha pensado en un momento abortar ya así de, ya hasta aquí llegué? No, 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 la verdad es que nunca. En algún momento sí pensé en algún momento pedir licencia porque estaba totalmente enfocado en la parte empresarial. Y mi tiempo se estaba llevando allá y estaba fallando bastante en algunos puntos. Entonces, viajes o algunas cuestiones que tenía que realizar. Entonces, en ese momento yo sí sentí como, sí, pide un semestre de licencia para tratar de enfocarte en lo que tienes que enfocar y volver a retomar en algún momento. Pero no, yo creo que el docente, eh, en mi punto de vista hay dos clases de docentes. El docente que lo hace por gusto, que está allá afuera trabajando y que enseña lo que hace, y el docente que vive de ser docente. No, no digo que las dos estén mal, porque uno es teórico y otro es práctico. Y necesitas las dos en esta vida. Necesitas el maestro que esté totalmente metido, estudiando en ese punto para poder desarrollar procesos, procedimientos, y el que esté directamente enfocado en el punto para poder desarrollar al alumno en la parte laboral. Pero yo creo que sí, ese punto es esencial donde no pierdas la pasión, pero yo creo que el maestro es maestro porque quiere, porque si el maestro es por necesidad, deja de ser maestro, ¿no? ¿Usted por qué decidió ser maestro? Yo siempre dije que quise ser maestro porque cuando yo salí de la carrera, siempre dije que no supe nada. Y me dolió mucho porque dije, tengo un título en el cual tengo demasiadas dudas y no sabía a qué dedicarme. Que usted sintió que pasó como de noche, ¿no? Pasé de noche. Y cuando volteé y dije, yo siempre dije, yo voy a regresar a tratar de transmitirle eso a mis chicos. Y esa es mi función. O sea, ¿por qué decidí ser docente? Porque quiero transmitir la pasión por lo que hago, ¿no? ¿Algún recuerdo que usted tenga siendo alumno que lo dejó muy marcado, sea bueno o sea malo? No, muchísimos, maestro. Yo estudié en la prepa 7. Yo estudié en prepa 7 también, pero me expulsaron. Bueno, Bueno, ahorita le platico un poco de esa historia, pero yo también conozco esa escuela. yo estudié en prepa 7 y es que hubo varias cosas que me marcaron. Biología, Víctor Coffey. Me acuerdo algo y yo, si alguno lo está viendo, no sé dónde está el maestro, pero yo no, evidentemente la biología no es lo mío, o sea, Ok. no me dedico a eso, ¿no? Y nunca me dedicaré ni nunca lo haré, pero era una materia que tenías que pasar, ¿no? Y era el maestro que tenía el ETS lleno de que el auditorio se llenaba 3 veces, ¿no? Y me acuerdo que un día me dijo,
usted puede, lo reto a que pueda. Y me acuerdo que una chica que era de los mejores promedios me ayudó, estudiamos esto, aquello. Lo mismo que me contaste en clasificación de me maté estudiando y saqué 10 en el examen. Pero fui el único 10 de la generación con él. Y me costó que a la fecha sé biología por él. Y yo sé que no me dedico a la biología, pero le puedo ayudar a mi hijo, le puedo decir las cosas de biología. ¿Por qué? Porque me hizo esforzarme como no tienes idea y me retó. Y me dijo, usted no sabe nada y si quiere saber, tiene que pasar mi examen. Y lo logré. Y entonces, ese tipo de cuestiones que te van enseñando, que te van poniendo, te digo que a nivel aduanas tuve varios maestros, pero que también me enseñaron el tema de la pasión, ¿no? De cómo llegar a sacar las cosas mejor del alumno. Porque me acuerdo perfectamente, tengo un buen amigo en Tijuana que me decía, después de esas 20 horas de trabajo, eran las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, tú qué decías, ya vete a tu casa, ¿no? Pero pues yo no tenía familia, yo no tenía nada, tenía muchos sueños y mucha hambre, ¿no? Entonces, ganas de comerse el mundo, maestro. me volteaba y me decía, oye, llegó este embarque de teles, ¿quieres ver el origen? Tacos, refresco y cigarros. Y nos quedamos el resto de la noche, porque entramos a las 5 de la mañana, con eso, a ver el tratado de cómo, y desarmábamos la tele y lo hacíamos. Hoy se lo agradezco muchísimo porque no sabes cuánto me enseñó sin querer hacerlo. O sea, simplemente me transmitió de, oye, me voy a quedar, ¿te quieres quedar? Y todo el mundo se iba. Yo me quedaba. Hoy él fue el delegado de Prodecon en Tijuana. O sea, a lo largo de los años creció y puso su punto y ahorita está muy destacado, pero la verdad es que sí te enseña muchísimo. O sea, te enseña mucho ese punto de cómo llevarlo y te puedo mencionar a 1000 maestros. Te mencioné a los maestros que me prepararon para el curso de verificadores, para entrar a la aduana, para entrar a ese punto. Y hoy en día en la parte laboral, muchos maestros que he tenido, por ejemplo, ahorita tengo una jefa que me ha ido llevando poco a poco en los puntos de, a ver, tienes que ser líder, tienes que ser aquí, tienes que meterla acá, tienes que apretar acá. Por ejemplo, en una junta llegas y, oye, voy a decir esto y das muchas palabras. Hey, al punto, ¿qué necesitas? Y está buenísimo. O sea, aunque no lo creas, seguimos aprendiendo. Todo el mundo dice, oye, pero tú ya fuiste maestro, ya fuiste aquí, estuviste en la aduana, ya estuviste en la aquí, ya estuviste, tienes 10 años en la empresa. Y me sigo equivocando y le sigo dando. claro, Porque si no lo haces, nunca te vas a equivocar, ¿no? claro. Y mi jefa me sigue enseñando, ¿no? Y mis compañeros me siguen enseñando, y mis alumnos me siguen enseñando. Yo creo que el día que mi abuelo decía que el día que dejes de aprender, mueres. Sí, el aprendizaje es continuo siempre, ¿no? Correcto. Maestro, ¿el talento pesa más que la disciplina? No, la disciplina le gana, totalmente. A lo largo de la vida he aprendido que puedes ser talentoso en ciertas cosas, pero si no eres disciplinado no vas a llegar a ningún lado, ¿no? Oiga, maestro, y después de tantos años formando alumnos, ¿alguna cosa que los caracterice a los alumnos que han despegado? La pasión, ¿La pasión? totalmente. Puedo mencionar a varios alumnos que tal vez ni siquiera se dedican a mi área, pero recuerdo perfectamente a, no sé, Pato Larrañaga, a Paulina Mar, o sea, a Fan Pérez, que hoy está dando clases con nosotros, a ti, o sea, puedo mencionar miles de alumnos que hoy en día me da mucho gusto encontrármelos en la parte laboral. De verdad me ha tocado hasta entrar a juntas Y verlos ahí, moverlos, pero siempre lo que veía yo en ellos era hambre, o sea, y no de comida, sino era quiero destacar, quiero ir, esforzarse, desvelarse. Yo siempre he dicho que la clave es la pasión. Si tú haces las cosas con pasión, estás del otro lado. Y esa es la clave que tenían esos alumnos en particular. Tu pasión, tu punto, aquí se está Sí, viendo, ¿no? O sea, sí, claro. y te has destacado y hoy en día te puedo ver en un escenario con raperos, te puedo ver en un escenario con esto, porque también te sigo, también, también Gracias. veo lo que haces y pues tú estás cumpliendo tus sueños, Sí, la ¿no? verdad es que sí. Y lo haces porque es tu pasión, porque no te pesa, he escuchado, 3 de la mañana en dormido para unos sneakers nuevos, Sí, no. y eso si no tuvieras las ganas no lo harías, ¿no? Tan sencillo como eso. Yo siempre he dicho, la clave de tu vida es la pasión con que lo hagas. Sí, la verdad es que sí, maestro. Híjole, me hizo acordarme de muchas cosas. ¿Qué error cometen los jóvenes al salir de la universidad, maestro? Lo dijiste hace rato, quererse comer al mundo, adelantarse.
¿no? Les cambian espejitos por oro, les dicen, oye, tú eres tu propio jefe, esto sí, pero no te estás dando cuenta que no tienes, o no te están dando seguridad social, no te están pagando los impuestos, no estás cotizando, no lo estás haciendo. Y un reto particularmente de su generación en contra de la mía es que ustedes no tienen pensión. Ustedes van a vivir de lo que ahorren y tienen que Si es tener que un plan ahorra, de ¿no? ahorro, claro, pero si tú, por ejemplo, llegas a los 30 años y dices, yo hice esto, esto, aquello, pero nunca ahorré, ¿qué vas a hacer a los 60? Tienes 30 años para hacerlo. O muchas veces, que tampoco está mal, pero dices, me voy a dedicar a viajar, voy a dedicar a esto y voy a empezar a los 35 años mi parte laboral. Sí, saca un crédito de una casa a 20 años, vas a terminar de pagarlo a los 50 y Sí, tantos. no, ya cuando ya... Y te digo algo, hoy está impagable muchas de las cosas. Entonces, todavía a mí me tocó esa generación que podía comprar un departamento con $500,000. Ustedes ni de sueño, ¿no? Sí, ya es muy Entonces, complicado. la verdad es que creo que la clave es que no te cambien espejitos por oro, eh, no te deslumbres con cualquier cosa, aprenda a tomar decisiones y no te saltes los pasos. Creo que ve paso a paso, pero dándolo fuerte. Y si algún día pasa algo, porque va a pasar, y tienes que dar un paso para atrás, que solo sea para tomar vuelo. Bueno, ¿no? Maestro, también yo considero, bueno, nada más para aportar un poco más, que también uno de los errores de los alumnos es que dicen, es que yo estudié, entonces estudié para negocios internacionales y pues, alguien que estudió eso gana mínimo 50,000, ¿no? Sí. Entonces ellos creen que luego saliendo van a tener un trabajo de lunes a viernes de 5 horas diario ganando ese sueldo, ¿no? Pues mira, ve a Expo Profesor África, ¿no? Me llama mucho la atención porque tú le dices a un chavo, ¿por qué quieres estudiar negocios? Porque voy a viajar. En cualquier carrera puedes viajar, En cualquier. en cualquiera, ¿no? No solo en negocios. ¿Por qué otra cosa quieres? Es porque quiero ganar mucho, ¿ok? A lo largo del tiempo te aseguro que vas a ganar mucho si es tu pasión y si lo haces bien. Pero depende de muchos factores. Entonces, cuando hace poco me tocó una experiencia que me decían, oye, quiero entrar a trabajar, quiero esto, pero yo pago renta 20,000 pesos, quiero que me pagues 25,000 porque no va a pasar, o sea, no existe ese trabajo, ¿no? Y menos para alguien que está en segundo semestre, ¿no? Claro. Tal vez si te lo desarrollas o si tienes un negocio propio familiar o algo así, podrías llegar a tenerlo, pero desde el punto de vista profesional sería muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, eso, no saltarse los pasos, ser sensato, saber cuál es la realidad. Yo creo que esa es la clave, pero yo creo que el punto es que siempre queremos caminar un paso por delante y yo creo que siendo sensato puedes hacer muchas Y cosas. además para llegar a ese sueldo, primero tienes que demostrar por Darlo. qué lo vas a cobrar, ¿no? O sea, Porque no el es... chiste no es llegar, mantenerse. O sea, también cuántos alumnos han llegado y después ya no están. Sí, ¿no? A mí me tocó, o sea, digo, no es como que diga que ahorita no los he visto desarrollándose, pero, o sea, yo conozco a compañeros que a lo mejor no fueron tan de 10 de 9, y ahorita les va muy bien en la ¿Te vida. digo algo? Lo que dijiste fue el punto. Yo, de mi generación, los que no, yo no sé, bueno, voy a decir, yo no soy el mejor promedio de mi generación, no lo soy, ¿no? Yo soy 8, por ahí estoy, ¿no? Ni Oye, siquiera 8,5, o yo sea, soy como 8,3. ¿no? Pero estamos afuera y estamos haciendo las cosas. Pero curiosamente los mejores promedios no son los que más destacaron. Ni tampoco los más bajos. Pero yo creo que te digo algo, a mí muchas veces me decían, ¿tú quieres al alumno de 10 que haga todo lo que tú dices o quieres al alumno del 8 que busque las respuestas y que vea las alternativas, o al de 6 que le da flojera a todo? Yo creo que el que busca las respuestas, el que va, investiga, mueve esto, soluciona, ese es el que va a hacer las cosas y que tiene cierta coherencia en, hey, ¿por qué lo voy a hacer? O pregunta por lo menos en un, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? No, y que también se pregunten como alumnos qué estudiante quieren ser, ¿no? El de 6 que le vale todo, el de 6 que a lo mejor se dedica a otras cosas, el de 10 que es full escuela, o sea, también se vale escoger, ¿no? Pero también tengan en cuenta lo que les depara en un futuro, ¿no? Sí, y digo, con eso no quiero decir que el de 6 o el de 10 no puedan No, no, vislumbrarse, no, no. pero digo, un promedio de lo que yo viví, de lo que he vivido con mis amigos, pues ahí está, ¿no? No, y también yo creo que a los que más les ha costado como el tema de ir a la escuela por cuestiones externas, siento que el día de hoy les va mejor en la vida porque desde antes están acostumbrados a siempre estar resolviendo, a siempre estar Correcto. viendo cómo, pues sí, asistir aquí, quedar bien en el trabajo, cumplir en casa.
¿sabes? O sea, ya su cabeza ya está pensando. En mi trabajo dicen, dime cómo sí, no cómo no. Ujú. Sí, 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 Sí. claro. ¿Hay algo que a usted le hubiera gustado hacer diferente en su carrera, maestro? No, yo creo que todos los pasos a ciertos errores fueron los adecuados. Ok, Sí, ok. la verdad es que digo que tengo varios amigos que dicen, no, la secundaria fue el mejor tiempo de mi vida. Esto, igual, yo creo que el mejor tiempo de mi vida es hoy con mi esposa, con mi hijo. Para mí no hay nada mejorable que eso. Que el día de hoy, ¿no? Sí, cada etapa fue buena, pero la etapa que yo viví fue la que me permitió estar aquí y me tocará vivir una vejez con mi esposa y vivir la parte adulta de mi hijo, donde él cumpla sus sueños, donde se case, donde tenga esos procesos y tenga que cumplir sus propios proyectos, pero también es una etapa que quiero vivir. Oiga, ¿y su hijo es generación ya de iPad? ¿De que ya está Mi pegado hijo a es las... generación iPad, 10 años, o sea, mi hijo juega todo el día Roblox y Minecraft. Sí, 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 ya bien conectado, ¿no? absolutamente. Y te dice, y te digo, es una generación, por ejemplo, nuevas generaciones, estudia inglés en línea y todos los días de 3:45 a 4. De hecho, hoy terminó su nivel 10, terminó todos los niveles de inglés hoy Wow. y tiene 10 años. Tú me lo dijiste, generación iPad, generación pandemia, generación esto, generación, donde muchas veces sí le veo ciertos puntos donde cómo desarrollarse con sus compañeros, pero que veo que también tiene la astucia para poder tomar sus decisiones. Entonces, sí, viene una generación muy diferente detrás Muy fuerte. y muy fuerte, porque sí son niños que crecieron y vivieron con esto desde cero. Ya con la tecnología pegada, ¿no? Mi Cosa hijo, totalmente diferente a lo que usted no, usted en una universidad con todos los tomos sin celular y ya su hijo ya con toda la con toda la información, información ahí, posiblemente toda la que usted tenía en ese momento, si él quisiera en el la celular. tienen, sí, claro, la tienen ahí, Bien, claro. bien, bien diferente, ¿no? Sí, y que tienen soluciones muy diferentes. O sea, yo hablo con él, tiene 10 años, y a mi esposa y a mí nos sorprende que nos da unas respuestas muy lógicas. Cuando dices, un niño de 10 años, ¿cómo te contesta así? No, yo, cuando yo estaba de 10 años, yo jugaba todavía con mis G.I. Joe. Sí, 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 sí. O sea, nada que ver, ¿no? O sea, siento que nosotros teníamos más malicia de calle, porque nos tocó jugar en la calle, y ellos no salen tanto, ya son una generación un poquito más restringida, pero que ha aprendido a convivir con adultos desde niño. Entonces muchas veces estas generaciones tienen esas respuestas ya muy diferentes a las nuestras, ¿no? Que, como dice, muy diferente de la que usted daba en esa, Sí, a esa edad, sí, ¿no? yo jugaba fútbol en la calle y me destraba y me tiraba, pero esta generación no sale, bueno, tan siquiera mi hijo no es un niño que salga con sus amigos a la calle a jugar, ¿No? absolutamente no. O sea, pero No, mi no. hijo sale de la escuela, se toma su inglés, se va a la natación, se va al este punto, Ah, bueno, pero si hace un deporte. sí, claro, Sí, sí, sí. pero es muy diferente a lo que nosotros hacíamos, ¿no? Sí, Sí, claro, ya sí. sale a jugar fútbol con 2 piedras, ¿no? Yo de la Entonces, escuela también me iba al fútbol, o sea, pues, a la calle, ¿no? no había otra. Sí. Maestro, mire, ya estamos llegando como al cierre de esta entrevista y pues yo no fui un alumno ejemplar, ¿no? Antes de entrar a la universidad, realmente reprobé en secundaria, estuve en prepa 7 y pues reprobé y me expulsaron, estuve en la UVM y también me expulsaron, terminé en una prepa abierta y yo recuerdo que siempre veía el tema de la escuela como algo complicado, algo cansado, difícil, como algo que tenía que hacer por obligación. Y cuando entro a la universidad, mi vida cambió totalmente, ¿sabe? Y creo que es por maestros como usted que mi vida cambió, ¿no? Y hoy soy quien soy, ¿no? Entonces por eso hago esta entrevista para esas generaciones que, o sea, hoy me queda claro que a lo mejor en ese momento me fue como me fue porque no tenía una dirección, alguien que me pudiera orientar, ¿sabe? Entonces yo hago esta entrevista como un precedente de eso, ¿sabe? De que pues yo sé que hay mucha gente muchas nuevas generaciones que me siguen, que a lo mejor les va bien, a lo mejor no les va tan bien, pero quiero que, como hablarles, ¿no? A través de usted como Claro. maestro, para mí, de verdad es un logro, o sea, el saber que me costó tanto trabajo acabar ese ciclo y el día de hoy tenerlo usted sentado aquí enfrente, alguien que para mí representó tanto, ¿sabe? Entonces, yo quisiera que usted pues compartiera con nosotros unas palabras o que le hablara a esas generaciones, a esos alumnos lastimados escolarmente, ¿sabes? No, no tanto como en la vida, ¿sabes? Digo, ¿cómo llegarle a esos chicos que pierden la pasión, que pierden el punto?
que ya no ni siquiera les motiva el poder ir a una escuela. ¿Por qué? Porque la falta de pedagogía, la falta de preparación del docente, en lugar de ponerlo es apréndetelo, cállate, yo aquí soy el bueno, donde ni siquiera les dan la palabra, no los permiten nada. Es un gran reto de nuestro sistema educativo, pero yo creo que somos más los buenos que los malos. Entonces, yo creo que ahí el gran reto es cómo llevar a los chicos a generar su pasión. Y yo creo que muchas veces la secundaria, la parte donde solo te tienes que aprender la parte teórica, es la parte complicada, pero cuando ya llegas a la parte práctica, porque muchas veces dicen, es que antes la licenciatura te aseguraba un trabajo. Y yo creo que hubo una generación en la que sí, todo el que era licenciatura, mis papás, todos los que tuvieron licenciatura, la armaron, ¿no? Casi 99%. Nuestra generación ya no. No, nuestra generación ya no es así, tu generación menos, ya no te asegura nada, pero sí te abre puertas, te da bases. Yo creo que, y yo sí soy de esos que dice que el cambio está en la educación. Yo sí mantengo mi posición desde ese punto. Yo creo que la educación no solo implica cuestiones teórico-prácticas, implica desde la casa, implica muchísimas otras cuestiones. Hoy lo vemos día con día, donde hay gente que no puede respetar a un adulto, hay gente que no puede respetarlo, viene desde casa, viene desde muchos otros puntos. Y muchas veces esa pasión nosotros cómo la tenemos que pasar o los valores que tenemos que hacer. Tú dices, había un maestro que llegaba y me exigía que no entrara, que no llegara tarde, que no lo hiciera. Muchas veces si no encontraste eso en casa o si no pusiste, ¿cómo nosotros podemos llevarte hacia allá? Y entonces, eh, la educación hoy en día no te va a asegurar nada, eso sí, porque muchos de ustedes lo van a decir de esa forma, pero yo creo que sí te va a dar herramientas. Y esa herramienta yo creo que nadie más te la va a quitar. Entonces, no se cierren. Yo creo que nada que no tenga un esfuerzo viene gratis. Entonces, si no lo buscan, no lo generan, pues no lo van a encontrar. Entonces, búsquenlo. Tal vez van a tener que cambiarse de carrera. A muchos les pasó, ¿no? Que estaban ya en cuarto semestre, no es lo mío, nos vamos. Y se cambiaron, pero tal vez encontraron lo que ellos buscaban, ¿no? Hace poco me tocó con mi jefa que una persona no buscó o no encontraba y le dijo, ojalá encuentres lo que estés buscando. ¿En dónde? En otro trabajo, ¿no? En otro lugar. Aquí no. Pero ve y búscalo y encuéntralo. Entonces creo que la clave está ahí. Maestro, algo que me dolía mucho de ir a la escuela era que yo sentía mucho este repel por parte de los maestros, ¿no? Como este descarte de, tú tienes faltas, tú tienes esto, no cumples, bye, ¿no? Y te hacían a un lado como del programa y así. Y de alguna manera ese era mi dolor, ¿no? Como de yo no poder explicar como la situación que me estaba pasando tras bambalinas y por eso estaba mal en ese momento en clases. ¿Usted considera que es bueno como descartar, o sea, ver No, problemas en el alumno y no, descartarlo? al contrario, porque no te estás dando cuenta de que por ejemplo, a mí me pasó, yo trabajaba y estudiaba, yo trabajaba para Royal Holiday en tiempos compartidos cuando estudiaba, porque lo necesitaba y quería esa experiencia y quería ese punto. Yo te voy a ser sincero, yo salía a las 4 de la tarde, y mi primera clase era a las 3. O sea, yo nunca llegué a la clase a las 3 a partir de sexto semestre. Ok. Entonces, los maestros, o sea, muchos maestros me tocó a mí que me dijeran, usted no viene, no tenemos nada, y yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que ese estigma del alumno, del estudiante que no lo necesitas, que no lo quieres, es un grave error por parte de nosotros como generación pedagógica y es falta de preparación del docente, porque yo también he escuchado muchas veces en la sala de maestros de, ¿cuántos te llevaste? Me llevé 10. No, no, a ver, si te llevaste 10 de 40, el que está fallando eres tú, compadre. No está fallando el alumno. No es que tu materia esté difícil, es que tal vez no sabes enseñar, ¿no? Y mucho estudiante, por ejemplo, ahorita tengo un alumno que se acercó desde el primer día, me dijo, oiga, yo trabajo los viernes en una compañía de teatro. ¿Puedo faltar? Adelante. Entrégame los puntos, entrégame las tareas. Hoy en día están las redes sociales, está eso. Hay un grupo, mándame todo lo que me tengas que mandar y adelante. Pero tiene un comprobante donde él trabaja viernes, sábados y domingos en obras de teatro. Entonces, yo creo que hay que adaptarnos hacia el estudiante. También hay estudiantes que no puedes ayudarlos en nada porque faltan todo el tiempo. Claro. Pero tú ves el potencial que tienen los chicos. Y también de alguna manera la disposición, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho que
o sea, yo me decía, es que voy mal, pero no falto. O sea, de alguna manera demuestro que ahí quiero estar y que estoy fallando y lo que quieran, pero yo no me ausentaba de las clases. Y aparte participabas, pero otra vez, es como jalarte. Lo recuerdo perfectamente que tú no participabas porque no tenías el fundamento. Pero mi función, ¿cuál era? ¿Cuál es el fundamento? Dime esto, te preguntaba, te llevaba. Y llegó un momento en el que ya me contestabas. Pero no fue de la noche a la mañana. Claro. Fue a lo largo de 30 preguntas que te hice y a la 31 me dijiste, es esto. También es el punto de cómo llevarte. También es mi función llevarte. Claro. Porque si solo espero la respuesta porque lo voy a preguntar y doy la clase, pues no es por ósmosis. La verdad es que creo que mi función es prepararte y es cómo meterte ese punto. Entonces, la pregunta es complicada, pero yo creo que los docentes tenemos que, uno, apasionarnos y jalar a los estudiantes. Esa es nuestra función real. No poner un 10 y no poner un 9, es cómo jalarlos. Claro. ¿No? Maestro, ahora sí, ya para cerrar, algo que le quiera decir a las generaciones que vienen, a las personas que van a entrar a la universidad, a las que salen y todavía no saben qué va a pasar en un futuro, a quien usted quiera hablarle, pero darle un consejo, maestro. Pues la verdad es que es muy sencillo, van a tener dudas, muchas veces van a preguntar si están haciendo lo correcto, solo no paren, no detengan su camino y esfuércense, apasionense, van a surgir dudas, a mí, a todos nos pasó que tuvimos dudas, yo en mi carrera en algún momento dije, ¿qué es esto? ¿A qué me quiero dedicar? Y ya va en octavo semestre. No tenía la menor idea de lo que me iba a dedicar. Yo en octavo semestre no sabía que iba a estar en aduanas y hoy en día estoy feliz en aduanas, pero no le tengan miedo al éxito, sigan caminando y van a encontrar brechas, van a encontrar puntos, van a encontrar trabas en el camino, pero que nadie los detenga. Yo creo que la parte de la resiliencia, de saber cómo levantarte, porque está permitido caer, pero no está permitido no levantarse. Entonces, les va a pasar 1000 veces, levántense, ¿no? Oh, maestro, muchas gracias por ese consejo, por esas bonitas palabras, de verdad. Usted no sabe lo feliz que me hizo con esta entrevista, de verdad. Pues sí siento como un cheque en mi vida, ¿sabe? El tenerlo aquí, compartir con usted, porque pues le repito, fue alguien que marcó mi vida de una manera muy positiva y pues nada más que agradecimiento para usted y pues buenas palabras, maestro. Al contrario, gracias a ti, gracias por lo que lograste, gracias por lo que viene, porque te digo algo, otra vez, los éxitos de ustedes los compartimos nosotros, porque yo no solo soy yo, es un grupo de docentes, es tu familia, es todo, es quienes confiaron en ti y quienes confiarán. Entonces, más allá de eso, gracias a ti, porque gracias a gente como tú que está esforzándose, que está llevando esto, que se esfuerza, que es que México va a cambiar. No, muchas gracias, maestro. Y con esto nos vamos, amigos. Espero que les haya gustado la entrevista. Una entrevista muy bonita, yo considero. Denle like, comenten, compartan. El maestro y yo vamos a estar leyendo sus comentarios. Y pues nada, esperamos vernos hasta la próxima. Nos vemos en clase. Estudien.